¿Qué está pasando en la Convención Constitucional? Querido pueblo soberano, nos encontramos en otra cápsula de qué está pasando en la Convención Constitucional. Y hoy queremos hablarles sobre dos artículos que, bueno, ya se aprobaron hace rato, pero que creemos que pueden traer cierta tranquilidad a algunos sectores del pueblo soberano que quizá no tienen muy claro qué va a pasar respecto a ciertas libertades de culto de aprobarse el borrador de la nueva Constitución. Les recordamos que el borrador de la nueva Constitución está en el link en la descripción de este video, de este audio, para que ustedes también lo revisen de primera mano. Pero antes de eso, quería hacer una fe de ratas, ¿cierto?, sobre la última cápsula que hicimos, en la cual yo dije que actualmente en la Constitución decía que para ser presidente de la República había que tener 36 años. Me corrijo, en la actual Constitución dice que hay que tener 35 años de edad y tener la calidad de ciudadano. Eso es todo lo que se delimita en la actual Constitución como requisito para ser presidente, mientras que, reitero, en el nuevo borrador de la Constitución se baja la edad a 30 años y, bueno, además tener la calidad de ciudadano chileno. Además, se solicita, ¿cierto?, la residencia efectiva en el territorio nacional en los últimos 4 años anteriores a la elección. Recordemos que esto evitaría ciertos fenómenos como el de Franco Parisi que volvieran a ocurrir. Además, en la actual Constitución, el presidente no tiene límite de reelecciones, sino solamente la condicionante de no poder ser reelecto inmediatamente, mientras que en el borrador de la nueva Constitución el presidente puede ser reelegido de manera inmediata o posterior, pero una sola vez. O sea, puede ser reelegido una sola vez, mientras que en la actual Constitución puede ser reelegido todas las veces que quiera, pero no una detrás de la otra. El borrador de la nueva Constitución también no se contempla, ¿cierto?, la dieta vitalicia para los expresidentes del país, lo cual a mí personalmente me parece bueno, para que dejemos de pagarle, ¿cierto?, una renta vitalicia a algunos personajillos como, bueno, ustedes se podrán imaginar. Otra atribución que tiene el presidente en la actual Constitución, que difiere del borrador de la nueva Constitución, es que en la actual Constitución se contempla el indulto presidencial, pero en el borrador de la nueva Constitución se prohíbe el indulto presidencial para los condenados por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, lo cual me parece sensato, por decirlo menos, puesto que obviamente un criminal de guerra o un torturador no pueden ser indultados, pues fue algo ético y moral, ¿no? Y además, la nueva Constitución no contempla las siguientes atribuciones que sí tiene la actual Constitución. Por ejemplo, declarar la guerra sin previa autorización legal, asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y conceder jubilaciones, montepíos y pensiones de gracia. Todas estas cosas, por lo menos a mí, me suenan de una Constitución muy escrita en un gobierno militar y, segundo, en un gobierno que se está cubriendo la espalda de lo que pueda pasar después de su gobierno. Dicho esto, vamos a pasar ahora sí a revisar dos artículos más. El primero encontrado en el capítulo de Derechos Fundamentales y habla de la libertad de conciencia y religión, el cual en su artículo 7 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias. Ninguna religión ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio del espacio público o privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. El Estado reconoce a la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas jurídicas de conformidad a la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Estas no podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de forma transparente de acuerdo con lo que establece la ley. Bueno, con esto queda claro que el Estado en el borrador de la nueva Constitución va a garantizar la libertad de culto, y además queda claro que ninguna religión se alza como la religión legal del país. Es decir, ni el catolicismo, ni, por ejemplo, la cosmovisión mapuche son la religión oficial del Estado, y todas, por distintas que sean, están defendidas por la Constitución y, por tanto, por el gobierno
en lo que respecta a su difusión, a su celebración, a la realización de sus ritos y a su promoción y educación. Lo cual quizá para algunos sectores más ateos, ¿cierto?, puede ser algo incómodo que la Constitución no prohíba la religión desde lo educacional, pero a mí me parece correcto en un sistema democrático que el que quiera que sus hijos reciban una educación religiosa, de acuerdo a su cosmovisión, tenga la opción que hacerlo y no sea tanto una prohibición o algo obligatorio, sino nuevamente queda en manos del pueblo soberano decidir por qué camino avanzar. Y finalmente queríamos cerrar con un artículo en el capítulo de medio ambiente que hace referencia a los animales. Una temática que puede que a muchos no les interese, pero que sin duda ha levantado interés respecto a la creciente preocupación en el pueblo soberano respecto a los animales y las mascotas. El artículo reza lo siguiente del artículo 23 del capítulo Medio Ambiente. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y el respeto hacia los animales. Además, el mismo artículo, en el inciso artículo 23b, dice lo siguiente. El Estado protegerá la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres, en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia y no extinción. Esto me parece aún mejor, puesto que primero, ¿cierto? A través de la Constitución se reconoce la sintiencia, que es decir, el acto de sentir, ¿no? De que son animales que sienten, que son criaturas que sienten, de los animales, ya sean silvestres o domésticos. Por tanto, es deber del Estado, ¿cierto?, resguardar que los animales vivan libres de maltrato, y en el inciso que le sigue, en el 23b, el Estado asegura, ¿cierto?, tener que cuidar la biodiversidad de nuestra fauna nativa y restaurarla, en caso de ser así, previniendo en todos niveles su posible extinción, lo cual es maravilloso, aún considerando la cantidad de especies en peligro de extinción que viven en nuestro territorio, muchas de ellas a causa de influencia humana, como son muchos mariscos, muchos moluscos, ¿cierto? Y también pequeños animales como los marsupiales, la ranita de Darwin que habitan en nuestro territorio, que están en franca extinción, y por qué no decirlo también, nuestro propio emblema patrio como es el huemul. Así que, querido pueblo soberano, recuerden que el link con el borrador de la nueva Constitución está en la descripción de este video, de este audio, para que usted lo revise y complemente, guiándose en su propio interés, lo que exponemos en estos videos. Seguiremos con esta serie de qué está pasando en la Convención Constitucional para informarles, ¿cierto?, de primera mano qué es lo que iremos a votar el 4 de septiembre. Recuerde que el voto es obligatorio, así que si no tienen una justificación considerable, este 4 de septiembre vayan a votar o puede que le caiga una multa. Y para votar informados, ¿cierto?, vean esta serie o lean el documento que está en la descripción. Nos vemos en una próxima cápsula, querido pueblo soberano. Infórmense, cuídense, quiéranse mucho. Venceremos.